Buenas, soy Iñaki Huerta y en este vídeo vamos a hablar de Googlebot, o más concretamente, vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que se están iniciando en el mundo del SEO, de cómo Googlebot descubre el contenido que hay en Internet para poder ofrecerlo en el buscador. Esto va a ser una primera introducción a lo que en el mundillo del SEO llamamos el SEO técnico. ¿Qué es el SEO técnico? Pues no es más que un acercamiento que hacemos muchos SEOs hacia lo que es el posicionamiento de páginas, que se basa en, primero, entender cómo funciona técnicamente el buscador, porque no olvidemos que el buscador no deja de ser una máquina muy complicada, que tendrá su inteligencia artificial y demás, pero es una máquina con una serie de procesos muy claros y ordenados que se siguen para poder dar ese resultado mágico que cuando nosotros escribimos en el buscador aparece en pantalla, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el SEO técnico es intentar averiguar todo lo que está haciendo la máquina para sacar ventaja. ¿Cómo? Adaptando nuestras webs a lo que necesita el buscador para posicionarnos en primer lugar. Bien, aquí veis lo que en Ikawe llamamos el diamante SEO. ¿Qué es el diamante SEO? Es una representación gráfica, como podéis ver otras por internet, ¿vale? No tiene demasiada importancia cuál sea la que más os guste, ¿vale? Pero es la que nosotros usamos y la que me vais a ver a mí explicando siempre los vídeos, ¿vale? Pues es una representación de cómo funciona el buscador de forma simplificada. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en SEO técnico intentamos averiguar cómo funciona el buscador, pero este es demasiado complicado, no podemos intentar explicar de golpe todo lo que está pasando en el buscador, sería una locura. Entonces necesitamos, para nuestras cabecitas de persona humana, ¿vale? Necesitamos simplificar lo que está pasando a algo que todo el mundo pueda entender, nosotros los primeros, pero también para la hora de transmitirlo. El esquema que utilizamos en Ikawe para hacer este trabajo es el diamante SEO, que divide en 3 patas lo que sería el trabajo que hace un buscador. Esas 3 patas, como veis, son indexación y rastreo, que es toda esa capa de trabajo que hace el buscador para descubrir, almacenar y guardar en sus bases de datos la información. Indexar es meter en el índice, o sea, asociar a las keywords el contenido. Otra de las patas sería todo lo relacionado con la semántica o con la respuesta que tiene que dar el buscador. Recordad que un buscador es alguien escribiendo en una caja de búsqueda y el buscador tiene que responder contenidos que respondan a la pregunta que hace el usuario. Pues todo lo que se encarga de decidir ante una pregunta cuáles son las posibles respuestas es la capa de lo que llamamos ahora en SEO Search Intent. La última pata sería la de autoridad. ¿Qué es la autoridad? Pues todas esas señales que coge el buscador para saber básicamente qué páginas son mejores que otras, ¿vale? Esto se basa en muchas cosas, en popularidad, en relevancia ante la búsqueda realizada y aspectos a veces tan tontos como si eres una marca o no eres una marca, ¿vale? Al final el buscador necesita saber qué páginas son mejores que otras porque luego las tiene que ordenar, tiene que ponerte primero los resultados que más probabilidad tienen de gustarte y luego más abajo los siguientes y así y así. Entonces este último punto también es muy importante para ordenar los resultados. Nosotros en realidad tenemos esto mucho más desarrollado, ¿vale? Podéis ver aquí una pequeña captura de cómo esto luego se divide en distintos sectores, todo lo que podríamos trabajar. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar solo de rastreo e indexación y de algo muy sencillo, de cómo descubre Google las páginas en Internet, ¿vale? Aquí os enviaré este mensaje, que es lo primero que tenéis que entender. Si algo no está en el índice de Google, si algo Google no lo ha recogido y lo ha metido en su base de datos, no puede aparecer nunca como resultado de búsqueda. La frase que veis en pantalla es: si Google no indexa, no existes. Para él no existes. Entonces, tiene que ser lo primero que haga un SEO, ¿vale? Ya seas más técnico, seas menos técnico, tienes que tener un mínimo de concepto, de conocimientos de este tema y entender que si no consigues que Google pase por tu página y recoja la información que tienes para él, todo lo demás que hagas en SEO no va a servir para nada.
es el paso esencial. Luego ya hay 1000 temas más que trabajar, pero si no consigues que pase por tus páginas, estás muerto. No tienes nada que hacer en SEO. Entonces, por eso es vital que tengáis unos mínimos conceptos, y más adelante no tan mínimos, ¿vale? Para entender lo que está pasando. Y lo que está pasando es algo tan sencillo como que una serie de programitas que tiene Google programados desde hace muchísimos años, desde el inicio, desde que nació Google, se dedican a recorrer Internet, tal cual lo harías tú con tu navegador. O sea, si no existiesen los buscadores, a nadie se le hubiese ocurrido nunca hacer un buscador, ¿cómo encontrarías el contenido que necesitas para hacer un trabajo o para informarte sobre algo? Tendrías que navegar por todo Internet para escudriñar todo lo que hay en Internet y así encontrar el contenido que te gusta. Pues Google hace eso, pero lo hace de antemano. Primero se patea todo Internet, guarda datos esenciales de cada página para saber lo que tiene que ofrecerle cada URL de cada página, y entonces con eso forma su índice. ¿Cómo hace ese trabajo de pasear por todos lados? Con una cosa que se llama Googlebot. Googlebot es el nombre con el que se identifica Google, sería como el navegador de Google cada vez que visita una página. Pero tened cuidadito, porque Googlebot en realidad no es un ente, o sea, no es un elemento y ya está. ¿No? Googlebot es pues como el programa, y ese programa puede estar instalado en un montón de servidores al mismo tiempo y se puede lanzar sobre tu página en busca de distintas cosas. A veces viene Googlebot a verte para descubrir nuevos contenidos, otras veces vendrá para ver si has cambiado algo en tu texto y si tiene que refrescar su índice, y otras veces vendrá porque la primera vez no hizo todo el trabajo, solo leyó unas cuantas cositas y ahora viene a visitarte para saber más sobre ti. Entonces lo englobamos todo bajo Googlebot, pero tenéis que saber que cada vez que viene Googlebot tiene unos intereses distintos contigo. Este Googlebot, ¿qué son? Son robots que vienen. También es importante que sepáis que la jerga del SEO es muy inestable. ¿Qué significa? Que cuando alguien te hable de Googlebot sabes de lo que hablas porque es un nombre oficial que ha puesto Google, pero también te pueden hablar de los bots, te pueden hablar de robots o incluso hablarte del término araña. Araña es un robot especializado en navegar por la red encontrando cosas. Entonces por eso se les llaman arañas. Pero al final todo en SEO es lo mismo. Si hablamos del robot, si hablamos del bot, si hablamos de Googlebot o si hablamos de la araña de Google, siempre hablamos de estos programitas que son los que realmente vienen a tus páginas a coger la información. El trabajo de Googlebot es doble, ¿vale? Aparte de coger la propia información, tiene dos trabajos esenciales que hacer. El primero sería descubrir nuevo contenido, ¿vale? Ya que estoy mirándome una página, descubro en esa página nuevos contenidos que pasaré luego a mirar, ¿vale? Como vuelvo al símil que decía antes de navegar tú encontrando las cosas. Cuando tú navegas, por ejemplo, por la Wikipedia, encuentras un enlace con más información, lo clicas y lo visitas. Pues eso es descubrir nueva información. El segundo elemento importante que tiene que hacer es priorizar en qué orden va a visitar todo lo que encuentra, porque si piensas que estás entrando en una home, ¿qué te vas a encontrar? Pues a lo mejor 80 enlaces distintos en esa home. Tienes que priorizar cuáles vas a visitar antes. ¿Cómo se hace este trabajo? Bien, Googlebot tiene distintas formas para descubrir enlaces. La primera y esencial es basado en sus propias visitas que ya está haciendo para recoger información, aprovechar que está visitando ciertas páginas para descubrir enlaces hacia otras páginas, ¿vale? Y ese es el mecanismo principal que utiliza Googlebot. Ir saltando, nuestra arañita de Google entra en una página, lee y aprovecha para ir saltando de enlace a enlace, ¿vale? Eso es la vía esencial de rastreo e indexación que tiene Google. Eso es lo que como SEOs tenemos que garantizar que pueda hacer. Luego hay otros mecanismos, como pueden ser los archivos sitemaps, que son unas listas de URLs que nosotros les subimos, le decimos, oye, que sepas que mi página tiene 2000 URLs y te las pongo todas listaditas en este archivo para que sepas qué hacer con ellas. Y luego tenemos ya fuentes un poco menores, como puede ser pues, un feed de noticias, lo que se va publicando, por ejemplo, en redes sociales abiertas como Twitter. Los archivos, por ejemplo, un PDF, si tiene enlaces, también podría
podría llegar a visitarlo, pero esto ya son cosas menores. A fin de cuentas, Google lo que busca son enlaces y los puede encontrar en cualquier sitio. Hay teorías de la conspiración que hablan que incluso solo por escribir una URL en tu Chrome, Google podría descubrirla. Yo no me lo creo, pero hay muchos SEOs que sí que se lo creen. Como ninguno lo sabemos al 100%, pues ahí queda la duda. Pero todo esto, que son distintas posibilidades, son cosas que pueden pasar. Pero la principal, la que sabemos que pasa constantemente y muchísimas veces al día, es la primera de ellas. El hecho de que cuando se rastrea una página, se cogen sus enlaces y se apuntan para descubrirlos más adelante. ¿Cómo sucede esto? Pues, por si no ha quedado claro, esto es tan sencillo como esto de aquí que estáis viendo sería vuestra página web, la acabáis de crear, la habéis soltado al mundo y esperáis un montón de visitas. Pero hasta que tú no provocas un enlace en otra página, no en la tuya, sino en una de terceros, Googlebot no verá que tu página existe. Entonces, tenemos que conseguir que Googlebot nos visite al menos por primera vez. ¿Cómo? Poniendo un enlace hacia nuestro nuevo site, nuestro nuevo blog, en cualquier página de internet que ya Google tenga indexada. Tarde o temprano entrará a mirarla. ¿Qué sucederá? Pues que verá nuestro enlace y podrá venir a descubrirnos. Google ya viene, y nada más venir, como ya sabéis, como ya os he explicado, pues viene y aparte de conseguir el contenido, una de las cosas que mira es, oye, ¿qué links tienes para mí? Y encuentra los 80 enlaces que tengamos para él en la home. Genial. Los mira y se los apunta. Al cabo de un tiempo los visita todos ellos. Empieza uno a uno a hacerle una visita a cada uno. Y cuando ha acabado con cada uno, otra vez coge sus enlaces y los vuelve a meter. Y así funciona Googlebot, es así de sencillo y así de tonto. A un enlace lo sigo, otro enlace lo sigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como SEO para trabajar con esto? Pues la primera norma es que todo contenido que tengamos que ofrecerle al buscador tiene que estar enlazado. O desde nuestro propio site o desde una fuente externa, preferiblemente desde ambas, ¿vale? Pero nos encontraremos con que enlaces desde fuera podemos poner algunos. Entonces, si yo tengo una página en la que ya he escrito 40 posts, no tengo que conseguir 40 enlaces desde fuera, pero sí que al menos tendré que conseguir que cuando llegue Googlebot a mi home, en muy poquitos saltitos de la araña, alcance el nuevo contenido. Esto es lo que trabajamos mucho en SEO, que es ver el recorrido de la araña para conseguir que en el mínimo número de saltos de enlace a enlace llegue el contenido nuevo que le estamos ofreciendo. Aparte de esto, otro concepto que hay que tener muy claro es cómo funciona este trabajo que hace. Hay gente que os puede llevar a la confusión hablándoos de que, pues eso, lo que estábamos viendo antes, se encuentra un enlace y lo sigue. Esto no es tan así. Es decir, no se trata de que venga Googlebot y se recorra toda tu web el mismo Googlebot, no. Googlebot es un poquito más tonto que eso. Es como un operario de una fábrica, ¿vale? Él llega y pregunta, ¿cuál es mi siguiente tarea de hoy? Y le dicen, pues tienes que hacer este tornillo, pues lo haces, ¿vale? Luego vuelves y dices, ahora haz una tuerca, y lo haces. Así, va tareita a tareita. Entonces, hay un concepto en SEO que se llama la cola de rastreo, ¿vale? Que es donde quedan apuntadas todas las tareas que tienen pendiente Googlebot por realizar. Esto sería pues como cuando tú estás haciendo una lista de tareas en tu casa y te vas apuntando pues todo lo que tendrías que hacer esta semana. Pues eso, en el mundo de Googlebot, son URLs pendientes. Cuando llega Googlebot a tu home y encuentra tus 80 enlaces, no sigue los 80 enlaces. Lo que hace es apuntar en esta cola de rastreo los 80 enlaces. Entonces viene otro operario, otro Googlebot, y coge el siguiente enlace de la lista. Y lo visita, y apunta nuevos. Y otro, y lo visita. Y así va funcionando. Vas cogiendo el que tienes pendiente, lo resuelves, añades. Viene el siguiente, coge otro, resuelve, añade. Y así constantemente. Así funciona Googlebot. Entonces, esto no es inmediato. Esto va provocando pues que haya un desfase siempre entre que se encuentra un enlace y que por fin se visita. Y como eso podría llegar al infinito, porque sabéis que hay webs muy grandes y que Googlebot nos va a visitar lo que nos va a visitar, el tiempo que Google estime oportuno que va a dedicar a mirar nuestros contenidos, lo que existe es este concepto de priorización.
¿Qué es esto? Pues estáis viendo en pantalla que, por ejemplo, yo puedo encontrar, Googlebot lleva 3 páginas analizadas de mi site. Y en las 3 ha encontrado un enlace hacia la misma URL. Tiene 2 opciones. Una es añadir esa URL 3 veces, una donde le tocaba, otra más abajo y otra más abajo, o algo más parecido a lo que realmente hace, que es saber que 3 veces le han pedido la misma, y eso significa que esa URL es importante, porque ya van 3 veces que se la piden. Entonces lo que hace es cambiar el orden de su cola de rastreo, cambiar el orden de prioridad de las tareas que tenía pendiente. Cuantos más enlaces va detectando hacia una misma URL Googlebot, más te mueves a sus URLs en la cola de rastreo. Entonces, ¿qué provoca? Que, básicamente, lo que más enlaces tiene, lo que más enlaces entrantes tiene desde otras páginas, más veces se rastrea. ¿Vale? Entra antes en esta cola de trabajo. Y este es el concepto de prioridad que luego lo podemos ver aplicado a muchos temas. A crawl budget, a la autoridad misma, al cómo de importantes se vuelven las URLs por el hecho de que no paran de aparecer enlaces hacia ellas y cosas así. Y al final, todo esto, ¿qué queda? Y aquí acabo el vídeo de hoy. Pues en que Googlebot se dedica, como decía, a 2 cosas. Descubrir, donde es tan sencillo el tema como si Googlebot ve un link hacia una URL, te va a visitar. Tu cometido como SEO es conseguir que todas tus URLs estén linkadas de forma adecuada en tu site y desde webs exteriores. Segundo punto, juguemos con la prioridad. Ya que sabemos cómo funciona, que es tan sencillo como más links igual más rastreo, podemos llegar a provocar que Google nos rastree más las URLs que más nos interesan y menos las que menos. Las URLs que más veces cambiamos, que más veces actualizamos, deberían estar antes. Las más importantes deberían estar antes. Un ejemplo muy claro, la home. La home de tu site es la página más importante de todo tu site, ¿verdad? Pues si yo quiero que eso se haga realidad en el mundo Google y que Google no pare de mirar mi home a ver qué tengo que ofrecerle, lo que tengo que hacer es algo tan sencillo como ponerle enlaces desde todas las páginas de mi site hacia la home. Algo que por suerte es muy sencillo con logos o con breadcrumbs, pero que no todo el mundo hace. Nosotros hacemos muchas auditorías en las que te encuentras que luego entras en el blog y no hay enlace hacia la home, con lo cual la home pierde prioridad. Y todo eso es con lo que vamos a jugar. En otros vídeos veremos temas como, por ejemplo, cómo a pesar de ponerle URLs podemos bloquear al robot, cómo podemos unificar URLs, deduplicarlas, redirigirlas entre ellas, o cómo jugar con esto que llamamos crawl budget, que es la gestión de todo el tiempo que nos dedica Google. Pero de momento, como introducción, y para que queden las cosas claras, pues vamos a dejarlo así, que ya es bastante.